Cordial saludo, profesor, compañeros y quienes en este momento se encuentren observando este video. Eh, Mi nombre es Eliezer Yepes y voy a compartir con ustedes una exposición sobre el tema de fuerza central. Es una exposición de la materia Energía Mecánica, Efectos y Aplicaciones para la maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas que curso actualmente en la Universidad Pontificia Bolivariana con sede en Medellín. Con sede en Medellín. La idea de realizar esta presentación es compartir con ustedes qué es una fuerza central y dónde se utiliza. Para ello, entonces, voy a explicar que una fuerza central es una fuerza que se ejerce entre dos partículas y donde una de las dos partículas se considera fija respecto a esa fuerza. No quiere decir pues que no se mueva, sino que respecto a esa fuerza siempre va a estar fija. Y la otra partícula puede estar en movimiento, puede tener un momento angular y eso no cambia en nada. Bajo esa perspectiva, esa fuerza central es muy útil estudiando, por ejemplo, electrones, ya que si en concordancia con lo que estoy diciendo, un electrón se mueve alrededor de su núcleo, pero siempre el núcleo va a tener una fuerza de atracción sobre el electrón y esa fuerza siempre va a estar en un solo punto, es decir, o sea, del electrón, independiente de donde esté, pero siempre hacia el núcleo. Entonces, a eso es lo que se le denomina una fuerza central. También tiene otras aplicaciones en la astronomía. Es muy común, es muy usada porque todos los planetas tienen más o menos ese mismo principio con relación al Sol. Y entonces les voy a contar eh, cómo se puede hacer esta analogía. Entonces vamos a suponer esto. O suponer no, porque esos datos son reales. Entonces pensemos en esto. La masa del Sol es aproximadamente 745 veces las masas combinadas de sus planetas. Bastante. En consecuencia, las atracciones gravitatorias de los planetas tienen un efecto mínimo sobre el movimiento del Sol. Como resultado, al calcular el movimiento de los planetas, suponemos que el Sol no se mueve, que es el punto fijo del que les estoy hablando. Además, observamos que la atracción entre los planetas es pequeña, comparada con la atracción que el Sol ejerce sobre cada planeta. O sea, porque sabemos por Newton que por lo menos Marte y la Tierra tienen un poder, tienen una fuerza con la que se atraen, pero pues es prácticamente insignificante en comparación con la que el Sol ejerce sobre cada uno de ellos. Entonces, por eso no se tienen en cuenta. Así, el movimiento de un planeta se puede aproximar suponiendo que sobre el planeta actúa una fuerza de atracción dirigida hacia el Sol, donde el Sol se considera como un punto fijo en el espacio. Esa es la fuerza que se llama central. El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra también puede aproximarse considerando que la fuerza que actúa sobre la Luna es principalmente la atracción de nuestro planeta, tomando a este como un punto fijo, es decir, la atracción ejercida sobre la Luna por los otros planetas y el Sol es pequeña comparada con la atracción ejercida por la Tierra. Por consiguiente, el estudio del movimiento bajo una fuerza central es importante en el estudio del movimiento planetario. Pero no es el único. También se utiliza en la electrostática porque se aplica el mismo principio. También se estudian los osciladores armónicos porque si vemos por ejemplo en el resorte o en el caso de la esfera, siempre las fuerzas van a apuntar hacia un solo punto. En el caso de la esfera será el centro del plano y en el caso del resorte pues será el punto de apoyo del resorte. Entonces a eso es lo que se denomina una fuerza central. Ahora pasemos a las ecuaciones del movimiento de, de Lagrange. Entonces para eso acudimos a mecánica clásica de Goldstein, que es un buen referente para eso. Y empezaremos entonces haciendo la siguiente consideración. Eh, eh, Imaginemos que hay un sistema conservativo eh, constituido por dos masas, M1 y M2. Vamos a volver este problema
de que tenga varias masas que interactúan con un punto como si fuera una sola masa. Entonces, si hacemos la interacción entre las dos masas, M1 y M2, eh, podemos decir que la fuerza intermedia sería como su centro de gravedad. Entonces, eh, pondremos un vector desde el punto, desde el origen del plano al centro de gravedad, y entonces ya crearíamos un sistema entre dos puntos. Pero vamos a hacerlo entonces en consideración matemática, pues eso es como, mm, pues de manera o descriptiva a qué se refiere, pero matemáticamente entonces vamos a suponer un vector R, que es una función cualquiera que une las masas R2 y R1, o su velocidad, o su derivada de la velocidad, cualquier derivada de orden superior. Entonces, supongamos que este sistema tiene 6 grados de libertad y por tanto 6 coordenadas generalizadas independientes. Entonces, elijamos esas coordenadas que sean las 3 componentes del radio vector R mayúscula, el grandote que vemos en la imagen, que corresponde al centro de gravedad, más las 3 componentes del vector diferencial, o sea, de R2 menos R1. Entonces, bajo estas consideraciones, podemos establecer que el lagrangiano sea T menos B, pero con sus componentes, como se observa al final de la diapositiva en lo que está escrito, como está escrito la ecuación. Entonces, la parte final, ese es el lagrangiano. A partir de ese lagrangiano se pueden hacer otras consideraciones. Por ejemplo, se puede hallar la energía cinética. Y a partir de la energía cinética, entonces podemos considerar la derivada del radio 1, y que es R'1 o R'2. Y eso permite entonces que T se exprese ya en función de R. Y se obtiene entonces esta expresión. Bueno, entonces obtenemos ya la función T' en función de R. Y podemos reescribir entonces la lagrangiana que teníamos en la diapositiva anterior. Y ya entonces podemos decir que el lagrangiano será todo este. Ahora pensemos en esto. Si las dos masas están unidas por una fuerza y ese punto medio le llamamos centro de gravedad, y eso está unido a otro punto que es la fuerza central. Entonces no importa si las masas se están moviendo o si las masas están quietas, porque si las masas están en movimiento, pues igual el centro de gravedad va a estar en la mitad de las dos masas. Pero si las masas están quietas, pues eso tampoco afecta, o sea, siempre va a estar en la misma parte y con relación al punto central. Entonces, eso se puede prescindir de ese término. Entonces, eso es lo que se conoce como una masa reducida, porque al establecerse que no importa en qué ubicación estén las masas y se simplifican las dos masas a una sola, entonces queda una lagrangiana de esta manera, o como usualmente se escribe, la inversa, que ese es el equivalente ese es un lagrangiano de masa reducida. Ahora hagamos esta consideración, pero bajo la mecánica de Newton. Entonces, vamos a pensar más o menos lo mismo que venimos sosteniendo. Consideremos dos objetos de masa m1 y m2 como muestra la figura y supongamos que son puntuales. Las únicas fuerzas que actúan sobre ellos son las fuerzas F12 y F21. O sea, estamos suponiendo solamente esta región, F12 y F21. Entonces, por ley de Newton, sabemos que esas fuerzas son iguales y opuestas. Entonces, la fuerza gravitatoria que se establece entre ellas es esta. Pero si hacemos que R sea R1 menos R2 y R', esto, entonces la fuerza solo va a depender de la posición. Y vamos a eliminar el resto de variables. Y de esa manera se corrobora que F12 es igual a menos F21.
Ahora vamos a observar que cuando una fuerza central es conservativa, entonces el potencial depende solo del módulo R. Y eso se logra si escribimos la fuerza en términos del gradiente. O sea, utilizamos el símbolo nabla, que es un operador diferencial vectorial, y entonces ya podemos expresar que la fuerza, pues entonces el nabla, esta ecuación, menos el nabla. Entonces ya la podemos escribir en coordenadas esféricas y entonces se obtiene esta expresión. Y ya, pues resolviendo, tendremos entonces que llegamos a la misma expresión que teníamos anteriormente. Ahora vamos a observar las ecuaciones del movimiento a partir de Lagrange. Entonces, el vector momento angular total será L es igual a R por P. Y ese momento angular se conservará. Entonces se deduce que R es siempre perpendicular a la dirección fija de L en el espacio. Entonces el movimiento bajo la acción de las fuerzas centrales tendrá lugar siempre en un plano. Y el movimiento de una partícula en el espacio queda descrito por tres coordenadas, que serán las polares esféricas. Y estas serán el azimut, que lo vamos a simbolizar como θ, será el ángulo cenital, que se utiliza el símbolo psi, y la distancia radial, que será r. Pero la coordenada psi, o sea, la cenital, tendrá siempre el valor de pi medios y es constante. Entonces, por eso, de aquí en adelante no se puede prescindir de él. Entonces, si se expresa en coordenadas polares, el lagrangiano tendrá esta forma. L es igual a un medio de m, factor de r' al cuadrado más r al cuadrado, θ' al cuadrado menos b de r. Y θ es una coordenada cíclica. Entonces el momento canónico correspondiente es este, de aquí para allá. Y por acá, entonces tendremos que L es el módulo constante. Este es el momento, este es el módulo del momento angular. Y entonces, ya bajando por acá, si podemos hallar entonces, con otras ecuaciones del movimiento es que podemos hallar la velocidad areolar y tenemos entonces esta expresión, que el área recorrida entonces en el tiempo pues será entonces la velocidad areolar. Seguimos con las ecuaciones del movimiento. Entonces, si llamamos Fr a la fuerza a lo largo de R, entonces la ecuación podrá tener esta forma. Y integrando se puede eliminar el teta, la derivada de teta. Puede eliminarse la ecuación del movimiento, con lo que se obtiene un diferencial del segundo orden, que es este, en el que solo aparece R. Y ya que las fuerzas son conservativas, entonces se puede, a partir del teorema de conservación de la energía, se puede establecer que la energía es igual a esto. Y ya despejando, podemos despejar R', tendremos que es esto. Y entonces, esto es la derivada de R, que es una posición. Entonces podemos sacar el tiempo, que sería esta expresión, y ya integrando la derivada del tiempo, corrijo, y ya integrando podemos hallar el tiempo, que sería esta expresión. Ahora vamos a hacer las consideraciones de las órbitas de acuerdo a su forma. Bueno, se puede observar en esta diapositiva que vemos que la energía como se estableció es igual a esto, entonces de ahí podemos despejar la velocidad, que tendríamos esto, y como se expresó también anteriormente, entonces la derivada de la posición es esta, y se había expresado que la fuerza, entonces se pueden hacer todas estas conclusiones y se llega a que esta energía es constante. Y otra forma de verificar que el momento angular es con respecto a la fuerza es constante, entonces podemos hacer esta estimación. Vamos a suponer que
el momento angular con respecto al tiempo es igual al momento de la fuerza con respecto a un punto. Entonces, recordemos que el módulo del momento es el radio por la fuerza. Entonces, sacando el módulo del vector, será la multiplicación de sus vectores multiplicado por el ángulo que forman entre ellos. Pero ya sabemos que una fuerza central tiene la misma dirección, entonces entre ellos no se forma ningún ángulo. Entonces, como no se forma ningún ángulo, pues entonces el seno va a ser cero y toda esa parte se va a anular. Entonces quiere decir que el momento angular de la fuerza el momento de la fuerza va a ser igual a cero. Y entonces como la derivada, para que una derivada sea cero, quiere decir que tiene que ser constante. Entonces, con eso se puede probar que entonces este término es constante, que era lo que se estaba hablando anteriormente. Sigamos considerando entonces una órbita de acuerdo a su energía. Para considerar el movimiento examinemos una gráfica en la que se relacione B' en función de R, en el caso concreto de una fuerza atractiva inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Consideremos ahora el movimiento de una partícula en la energía de 1. Tal como se ve en la figura, está claro que nunca podrá estar a una distancia menor que R1. Si estuviera a una distancia menor que R1, entonces sería un R menor que R1 y entonces B' sería mayor que E. Y entonces la energía cinética tendría que ser negativa y eso correspondería a una velocidad imaginaria. Observemos en la imagen que una partícula que procede del infinito rebota hacia el infinito y eso en la barrera centrífuga. Quiere decir que la velocidad radial se anula naturalmente porque viene con la misma que pierde la vuelve a ganar. Entonces estas curvas proporcionan el módulo de la velocidad de la partícula y sus componentes para cualquier distancia con una energía y momento angular dados. Para el tipo de 2 se obtiene una descripción parecida a la del comportamiento de la órbita. La energía, pues, o sea, rebota, tiene más o menos el mismo comportamiento. Para el tipo de 3 es un caso diferente, porque además del límite inferior, eh, existe un valor máximo que no puede ser sobrepasado. Entonces el movimiento está limitado y existen dos puntos de retroceso y se denominan también distancias absidales. Una distancia absidal es, pues una absidal es una figura semicircular, o sea, hace una curva, eso es lo que quiere decir. Pero ello no significa que las órbitas sean cerradas. Lo único que prueba es que están limitadas por dos circunferencias que tienen puntos absidales. Entonces, esto ya sería el gráfico de qué es lo que prueba de los puntos absidales. Entonces, no necesariamente quiere decir que una órbita sea cerrada, simplemente están en dos circunferencias, como se puede ver en la figura. Entonces, hay una circunferencia de radio 1 y hay una circunferencia de radio 2. Y ellos, cada vez que llegan, entonces son absidales a las circunferencias que están marcadas, hacen figuras semicirculares. Si la energía es E4, precisamente el mínimo de la curva del potencial, los dos límites coincidirán. El movimiento es solo posible para un radio que sea igual a cero, o sea, una R' igual a cero. Y la órbita debe ser una circunferencia. La condición para que la órbita sea circular se reduce a esta ecuación. A esta ecuación donde L es el módulo constante del momento angular. Y eso es la condición para que una órbita sea circular. De eso se desprende entonces. De aquí se pueden ver los cuatro tipos de órbitas que pueden existir. Entonces, cuando la excentricidad es igual a cero, entonces formará un círculo, que es del tipo E4. Cuando la excentricidad es mayor que cero, pero menor que 1, entonces formará una elipse, que es la clase de 3 que había hablado anteriormente. Cuando la parábola, perdón, cuando la excentricidad es igual a 1, entonces
quiere decir que forma una parábola, que es de la forma de 2 que se expresó anteriormente. Y si la excentricidad es mayor que 1, entonces hará una hipérbole, que es el tipo de 1 del que se habló anteriormente. Entonces, vemos que el E1 y E2, porque expresé que se explicaba de la forma análoga, pues porque tiene una particularidad entre la hipérbole y la parábola. Entonces ya, pues cuando se hace el análisis gráfico de la hipérbole y la parábola, pues entonces se establece cuál es, cuando se mira la gráfica, pues observa cuál es el parecido que tienen entre ellas. Entonces por eso es que de forma análoga se pueden explicar. Esta ecuación se conoce con el nombre de teorema del virial y el segundo miembro se llama virial de Clausius. Escrito en esta forma, el teorema se utiliza mucho en la teoría cinética de los gases. Tras pocos pasos se llega a la ley de Boyle de los gases perfectos. Es prácticamente indispensable en el cálculo de la ecuación de estado de los gases no ideales, abarcando las fuerzas F sub I, no solo las ligaduras que mantiene el gas en el interior del recipiente, sino también las de interacción entre las moléculas. Eh, Apareció en 1870 y se utiliza para este propósito. Si quieres saber más detalles de cómo se demuestra, pues hay información al respecto en Wikipedia, también en Goldstein, Mecánica Clásica, y está escrito mucho en varias partes. El teorema de Bertrand establece que entre los potenciales de fuerzas centrales con órbitas estables, solo hay dos tipos con la propiedad de que las órbitas sean cerradas. Entonces el primer tipo es que una fuerza central de la inversa al cuadrado y la otra es la del potencial de oscilador armónico simple, como están expresadas ahí las ecuaciones. Son las dos formas en que las órbitas son cerradas. Pues cuando hablamos de órbitas, entonces está aplicado mucho a la astronomía. Vamos a hablar del problema de Kepler. Entonces Kepler descubrió que cuando que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. Es decir, entre más distancia haya, pues la fuerza sea más pequeña. Entonces, gráficamente lo que nos dice es esto. Y entonces Kepler formula tres leyes. Entonces dice que la órbita de un planeta alrededor del Sol es una elipse con Sol en un foco. Entonces, eh, hay unas consideraciones, que es lo que habla Kepler en su primera ley. La segunda ley de Kepler lo que nos manifiesta es que un radio dibujado del Sol a un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales al moverse el planeta alrededor del Sol. Entonces esto lo podemos probar simulando una situación. Entonces para eso tenemos que hallar el área de entre dos vectores. Entonces para eso se multiplica el módulo de ellos por un medio. Y entonces si aplicamos el diferencial de área, entonces podemos decir también que, que el cambio del vector de V1 pues será también el cambio de velocidad si hacemos de V1. Entonces, si hacemos el diferencial de área, podemos hacer el diferencial de velocidad. Y entonces resolviendo eso, el, despejando el diferencial del tiempo, entonces nos queda que el diferencial de área es el diferencial del tiempo y eso es la velocidad areolar, como les había explicado anteriormente. Entonces, el momento angular de la partícula ya habíamos hablado que es L igual a R por P y P es M por B, como se está estipulando ahí. Entonces, sustituimos y de esa manera encontramos entonces que la diferencia de área es igual a un medio del vector del momento angular sobre la masa. Y como estamos hablando de un planeta, entonces la masa del planeta no va a cambiar y un medio es una constante. Entonces, el módulo de la fuerza de L, que es central, también va siempre a apuntar hacia el Sol. Entonces, por eso se dice que todo es constante.
y con eso se prueba, pues si leen en detalle, está mejor explicado, se prueba que el momento angular se conserva. La tercera ley de Kepler, entonces nos habla que el cuadrado del periodo de la revolución de un planeta alrededor del Sol es proporcional al cubo de la distancia media del planeta del Sol. Y para determinar eso, entonces hacemos estas consideraciones. Hacemos que el periodo de la revolución sea t, llamamos p el planeta alrededor del Sol y establecemos el Sol como el foco. Entonces determinamos Q como una función de excentricidad. Eh, Quizás no hablé mucho de excentricidad al comienzo, utilizar el término, pero no lo he explicado, entonces me refiero a excentricidad, o se conoce excentricidad como el grado de desviación en una sección cónica. Entonces, esa es la desviación que hay en, en, en la elipse. Entonces, vamos a hallar la función de la excentricidad. Entonces, hacemos que R1 sea igual a esto, R2 sea igual a esto. Y entonces, si hacemos que R1 sea igual a RP y R2 a RA, podemos dividir las dos ecuaciones y obtendremos ese resultado. Eh, entonces, sigamos considerando cuando E1 es una parábola, entonces cuando es igual a 1, entonces es una parábola. Y entonces si un cuerpo continúa viajando en forma parabólica, existe la posibilidad de que escape el sistema solar. Se puede expresar la excentricidad en razón de las distancias y tenemos que la excentricidad podrá ser igual a este. Ahora si sumamos R1 más R2 y le damos el valor de A, entonces tendremos que A será R1 más R2 sobre 2, sumando todo esto. Y eso también podrá ser a esta expresión. Y entonces la ecuación del área barrida por un planeta se puede expresar de esta manera y se puede escribir de esta manera. Es muy importante conocerla. En el ejemplo de aplicación la usaremos. Entonces la tercera ley de Kepler dice que la razón t cuadrado sobre A3 es una constante que aplica a cualquier planeta del sistema solar. Y entonces para una órbita alrededor del Sol, la constante es 2,9747 por 10 a la menos 19 segundos cuadrados en metros cúbicos. Y cuando t está expresada en segundos y A está expresada en metros. Johannes Kepler estableció sus reglas en 1609 y la tercera ley la sacó en 1619 y recogió todos sus datos, fueron a partir de su mentor, eh, que fue Brahe, y él, a partir de los datos recolectados por Brahe fue que Kepler pudo pues, establecer sus tres leyes y publicarlas. Ahora veamos un ejercicio de aplicación. Entonces, el cometa Halley tiene un periodo aproximado de 76 años. Su punto de órbita más próximo al Sol, el perihelio, como está escrito ahí, o llamado RP, está a 86,42 por 10 a las 9 metros del Sol. Entonces vamos a determinar la distancia más lejana, el afelio, y vamos a determinar también la excentricidad. Recordemos que la excentricidad, como les dije anteriormente, es el grado de desviación de la sección cónica, el grado de desviación, lo que cambia. Entonces, el cometa Halley, vamos a sacar estos datos. Si el periodo es 76 años, entonces corresponde a 2,397 por 10 a los 9 segundos. La masa del Sol es 1,991 por 10 a 30 kilogramos. La constante gravitatoria, la distancia media de la Tierra al Sol es, o sea, una unidad astronómica es 1,496 por 10 a la 11. Entonces vamos a tener, de acuerdo a Kepler, que esto es constante. Entonces, si esto es constante, podemos hacerlo igual. Ahora vamos a sustituir. Entonces, el periodo de la Tierra al cuadrado sobre la unidad astronómica al cubo, que es la distancia que hay. Y eso tendrá que ser, entonces, y va a ser igual al periodo del cometa de los 76 años sobre lo que vamos a averiguar. Vamos a averiguar la A. Entonces, y recordemos que A ya habíamos sumado que es la suma de RP más RA, ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces ya resolviendo tenemos que
A es igual, o sea, la suma de las dos es igual a 2,683 por 10 a la 12 metros. Entonces, como se había establecido anteriormente, A es la suma de estos dos. Entonces, vamos a sacar RA, que habíamos dicho que cuál era RA. Entonces, será dos veces A del cometa menos el dato que nos habían dado, el 86,42 por 10 a la 9, que es el RP, o sea, el perihelio, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando. Ahora resolver, entonces nos quedará que es 5,280 por 10 a la 12 metros. Eso sería entonces ya RA, la parte más lejana. Ahora, pues para saber la excentricidad, ya lo habíamos hecho anteriormente, la excentricidad. Esta vez se me fue mal, porque es la otra E, que es como la epsilon. Y ahora simplemente reemplazamos. Entonces nos da una excentricidad de 0,97. O sea, es menor que 1, pero mayor que 0. Entonces, eso tiene una consideración con respecto a lo que se dijo anteriormente. Yo creo que al observar este ejemplo, ya podemos un poquito ver la excentricidad. Recordemos qué pasaba cuando era mayor que 1, qué pasaba cuando era mayor que 0 pero menor que 1 y qué pasaba cuando era 0. Entonces, espero que me haya hecho entender un poco. Es un tema muy largo para explicarlo, pero pues eh, la bibliografía al respecto la pueden consultar. Es interesantísimo el tema. Me divertí mucho leyendo y comprendiendo, pero es un tema complejo y pues es de sentar y estudiarlo. Agradezco mucho que me hayan prestado atención y espero les guste. Y cualquier comentario, por favor, me lo dirigen en los comentarios del video y espero con los días poder resolver todas las inquietudes que sé que habrán bastantes. Muchas gracias.